Vamos nosotros con una efeméride, Sí. porque es un tema del que muchos nos acordamos, quizás los más jóvenes, ¿no? Tremendo esto. Que ha dejado huellas muy profundas en la economía y en lo social también, ¿no? En muchos. Totalmente. Se cumplen 24 años de lo que fue aquella crisis Claro. del 2001. Sería del desenlace de la más cruento quizás, ¿no? Sí. Es el aniversario de el día en el que el gobierno de Fernando de la Rúa declaró el estado de sitio ante las protestas populares que atravesaban el país y tuvieron un epicentro en la Plaza de Mayo en Buenos Aires. Los manifestantes reclamaban soluciones a una extensa recesión y una serie de limitaciones económicas que terminaron con el llamado corralito, por el cual el 1 de diciembre de ese año se había restringido el acceso de los argentinos a sus depósitos bancarios. La respuesta oficial a las marchas fue la represión, que dejó 39 muertos en todo el país, y la declaración del estado de emergencia. El 20 de diciembre del 2001, el presidente radical abandonó la Casa Rosada en helicóptero, abordó un helicóptero, que es la icónica imagen, ¿no?, del fin de esa gestión, y dejó un vacío institucional que se saldó con 5 presidentes en una semana, hasta que Eduardo Duhalde pudo llamar a elecciones en el año 2003, año en el que le entregó el mando a Néstor Kirchner. Bueno, y estas imágenes que estamos viendo, muchos las recordarán, tristes, por supuesto, del nivel de descalabro social que había en la Argentina. Al anochecer del día 19. Acá en Tucumán fue una de las provincias, junto con Córdoba, donde peor se vivió la situación de saqueo, que estamos observando allí en provincia de Buenos Aires, en este caso. Que los comercios a lo largo de 10 cuadras también generan Mucha violencia, mucha represión, mucha incertidumbre, un Estado desbordado, y que, mira, ahí la vemos a Elisa Carrió, a una joven Elisa Carrió. Sí. En que- Tucumán también muy heavy, ¿no? Sí, no, Tucumán fue tremendo. Tucumán y Córdoba fueron dos de las provincias donde más violencia y Recuerdo. saqueos se produjeron. Anduvimos, me acuerdo claramente, con Luis Duarte, con Álvaro Medina, entre otros, Daniel Fernández también. Estuvimos casi 2 días completos, un montón de otros compañeros de acá de la Gaceta también, recorriendo las calles, viendo esta situación de saqueo, con muchas de las calles de toda la ciudad y de las ciudades de gran parte de la provincia con bloqueos de los vecinos, porque se regó ese rumor de que andaban bandas de personas saqueando e inclusive ingresando a las viviendas para quedarse con las viviendas de las personas, cosa que no sucedió, ningún caso. Pero bueno, se había apoderado el miedo de los ciudadanos, que se habían quedado en vela toda la noche para evitar que entren estas bandas de saqueadores a los barrios. Algo que hoy, viéndolo con distancia, suena bastante descabellado, pero era tal la incertidumbre y el temor de perder lo poco que se tenía, que provocó esta situación tan compleja en aquel momento, ¿no? A recordar. Los más añosos lo tienen en cuenta. A recordar, esta situación se llegó luego de una serie de desavenencias, de gobiernos que venían tomando malas decisiones, de programas que venían mostrando una realidad supuestamente perfecta y que en realidad ocultaba por detrás un descalabro de toda la estructura económica y financiera del país importante. Veníamos de esa famosa época de la pizza con champán. Claro. De un sistema artificial de paridad de $1 a $1. Y que se mantuvo mientras hubo los artilugios de distintos tipos para mantenerlo, hasta que después de más o menos, poco menos una década, todo eso se desmoronó y se terminó con una salida de aquel sistema a través de una crisis de estas características que estamos observando. Digo, Gaby, porque por ahí es importante poder recordar los contextos y los procesos políticos e institucionales
que va atravesando la Argentina, que lamentablemente en muchos casos parece cíclico. Tal cual, ¿no? Y que deja profundas huellas en muchas Sí. familias, Inda, ¿no? Sí. Familias que lo han perdido todo, pymes, la verdad. No. Horrible. Nosotros, Sí. Gaby, recordá, estuvimos durante muchos años luego haciendo notas. Recuerdo cuando fue el de los 10 aniversarios, Sí, por sí, ejemplo, el sí. 10º, después el 20º, de ir a visitar a comerciantes que habían perdido Yo fui a los de la efectivamente banda, todo. Claro, por ejemplo, la que lo banda fue habían pasado tremendo. terrible y que había comerciantes inclusive que habían tenido problemas de salud muy graves después Sí, de, ¿no? y hubo otros que de unos fallecieron. ataques, claro. Después del mal trago de este momento, gran cantidad de personas que tenían unos pequeños ahorros que los perdieron o se los licuaron por el corralito. Así es. Y una desconfianza hacia los bancos que aún se mantienen en una parte. Totalmente, ¿No? en eso explica mucho el colchón que usan, ¿no? Los Claro. argentinos, el ahorro colchón, Claro, como se llevó llama. tanto Obvio, tiempo e imagínate, como dice el dicho, el que se quema con leche ve a la vaca Claro, y llora. y como siempre decimos que la confianza es uno de los elementos más importantes de la economía. Totalmente. Situaciones que se modificaron después de eso, se modificó mucho todo lo que tenía que ver con el sistema financiero, con una serie de garantías extra y de encaje y de depósitos que tienen que tener obligatoriamente los bancos por disposiciones del Banco Central para evitar justamente que pueda llegar a volver a pasar algo de esas características, siempre hasta en los momentos más críticos en años anteriores del país. Casi todos los economistas coincidían en que es muy poco probable que se pueda dar una situación como la de aquel momento de Corralito y demás, porque es otro el sistema financiero, tiene otra fortaleza y tiene otra reglamentación, pero bueno, marcó muchísimo a la Argentina y después la salida, sabemos lo que cuesta, ¿no? Lo que cuesta salir. El post de la Rúa, como vos decías, Gaby, llevó a 5 presidentes en una semana a la salida de la devaluación, a que se instauren planes sociales con una inversión abismal del Estado, que no había otra forma de poder evitar esto que vemos acá en la pantalla, de sacar a una sociedad que realmente estaba muy empobrecida. Y bueno, y todo lo que de ahí vamos conociendo y que se va tratando de acomodar de a poco. Claro, exacto. 24 años después. Tal cual.